En primer lugar, daros las gracias a todos por participar en este webinar. La intención de esta sesión es daros los conceptos claves que puede que se hayan perdido un poco sobre el Site ID, cómo funciona la visualización de las licencias dentro del portal, cómo son los dos portales que tiene Broadcom. Un poco este funcionamiento, tanto para vosotros como para que le podáis explicar a vuestros clientes finales. Si tenéis preguntas, también vamos a dejar al final un ratito para que nos podáis consultar, pero yo creo que va a quedar bastante claro. Y también participará mi compañero Fernando, en el que os dará un par de pinceladas sobre el tema del programa de canal. ¿De acuerdo? Entonces, en un primer lugar, quiero hacer la distinción de cuáles son los portales de Broadcom. Broadcom tiene dos portales, uno el portal de partner y el otro el portal de soporte. Ahora mismo no voy a hacer mucho énfasis porque nos vamos a centrar más en licenciamiento, pero volveremos a ello. El acceso a los portales. En un primer lugar, tanto partners como clientes final, los usuarios no se han migrado de VMware. Tenéis que hacer un registro nuevo con vuestras direcciones de email y en este registro luego además tenéis que hacer las configuraciones tanto de Okta como la de email, para la doble autentificación. Recomiendo la de email más que la de SMS, por ejemplo, porque si perdéis el teléfono, Okta va con teléfono y el SMS va con teléfono. Entonces, tener la alternativa de email os permite poder acceder e iniciar sesión sin un dispositivo de teléfono móvil. Los partners también tenéis que hacer la parte de Build Your Profile Broadcom Partner. Esto os permite clasificaros como partner de Broadcom y tener acceso a este tipo de contenido para partners. Y sin embargo, vuestros clientes finales tendrán que hacer la parte de Build Your Profile Broadcom Software. Para ello se necesita el Site ID. Ahora vamos a ver el tema del Site ID. Licenciamiento. Puntos clave que es importante que ya se queden súper interiorizados, ¿vale? Para ver las licencias se tiene que hacer a través del portal de software, ¿vale? Allí en este portal es donde hay un apartado que pone My Entitlements y ahí es donde se visualizan las licencias, no en el portal de partner, en el de software, en el de soporte, perdón. Las licencias no se visualizan automáticamente. Es necesario añadir el Site ID de cada licenciamiento adquirido. Las licencias pertenecen al cliente final. Y partners, si vosotros vais a gestionar licencias de vuestros clientes, son ellos quienes os deben proporcionar tanto el Site ID como los permisos de gestión que necesitéis para poder hacer uso o gestionar esas licencias, ¿de acuerdo? Concepto muy importante. ¿Cómo conseguir el Site ID? Hay dos maneras y esto lo determina un poco la fecha 17 de junio. Si antes del 17 de junio el cliente obtuvo licenciamiento de VMware, para conseguir el Site ID se tiene que hacer llamando a soporte de Broadcom, ¿de acuerdo? En esta llamada telefónica hay una línea en español, a veces se satura y os pueden atender en inglés. Si preferís en español, pues tal vez os toca insistir un poquito, pero sí que existe esta línea, ¿vale? En esta llamada tenéis que proporcionar cuál es el nombre del cliente final, su account number, la dirección de email o dominio al que estaban asociadas estas licencias. Esta información aparece en la confirmación de las licencias que les llegaba. Os voy a poner el pantallazo, es este que veis ahora en pantalla, en el cual la información os la he resaltado. Sería el nombre del customer, el customer email y el account number. Con estos tres datos, el equipo de soporte es capaz de identificar cuál es la compañía y cuál es el Site ID asociado a sus licencias, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que a veces están dando un Site ID que no es del todo correcto, que es el que veis en pantalla, el 4058909. Este Site ID es el de Arrow, entonces el cliente no va a poder ver sus licencias con este Site ID, por lo cual si se lo dan, que insistan en que ese Site ID no es correcto y no es el de sus licencias, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda parte es si han adquirido licenciamiento después del 17 de junio. Si han adquirido este licenciamiento, verán que les ha llegado esta confirmación de pantalla de licencias, en el cual aparece, os lo he resaltado, que pone Support Site ID. Ese es el código que necesitan para añadir en el portal de soporte y ver sus licencias, ¿de acuerdo? Entonces, con estas dos cosas
ya el cliente tiene el primer paso para poder visualizar sus licencias. Vamos a continuar y es cómo añadir este Site ID. El Site ID, para añadirlo hay dos opciones. La primera sería que si se acaba de registrar, lo haga a través de Build My Profile, Broadcom Software. De esta manera, añade el código del Site ID y se pondrá en estado pendiente. Una vez esté en estado pendiente, el equipo de Broadcom es quien lo aprueba. Si ya tenemos un Site ID añadido, creo que alguien ha hablado. Si ya tenemos un Site ID añadido, la segunda manera es a través del portal, os aparecerá, como veis en pantalla, si pincháis en el nombre Request Access, os abrirá una página y en esta página es importante que os fijéis que ponga que estéis en la parte de Support Site ID y pinchéis en Request Access. Allí aparecen dos cuadraditos, en el primero añadís el Site ID y en el segundo os deja escribir algo más de texto y yo pondré algo como Please approve my access, porque esto, como he dicho anteriormente, lo revisa un equipo de Broadcom. Vale, continuamos. El Site ID se pondrá en pending. Una vez pasen, si pasan más de 72 horas o si es una urgencia, lo que podéis hacer es llamar a soporte de Broadcom y solicitar que aprueben el acceso del Site ID al usuario que lo está solicitando. Esto es súper importante que lo haga el cliente final. Como os he dicho, estos pasos son claves del cliente final, ¿vale? Vosotros como partner, ahora os explicaré más adelante si queréis gestionar su las licencias de los clientes. Pero estos pasos, tanto el añadirlo como el pendiente, como el aprobado y los permisos, es importante que los haga el cliente final en un primer lugar. Entonces, como vuelvo para atrás. Si está en pendiente, pasan más de 72 horas o es urgente, llamar a soporte, solicitar el usuario manuel@patatas.com necesita aprobar el Site ID para el 7111, por ejemplo. Entonces el equipo de soporte lo aprueba. Cuando ya tengo aprobado el primer Site ID es cuando puedo añadir los demás, ¿vale? Y los demás, como os he comentado, se añaden con la opción 2 que hemos visto, ¿de acuerdo? La segunda manera que la tengo aquí, a través del portal My Dashboard y Request Access, ¿de acuerdo? Vale, ya hemos llamado, ya nos lo han aprobado, perfecto. El cliente final tiene que comprobar si tiene todos los permisos que necesita tener. Y estos son los de administrador de licencias. ¿Cómo lo puedes saber si tiene estos permisos otorgados? Uno, que en el portal aparezca en el panel lateral la opción de My Tools. O dos, si justo de la misma manera en la que ha añadido el Site ID, entra en User Administration y aparece Approved. Si está aprobado, tiene los permisos de administrador. Fantástico, no hay que hacer nada más. Si no los tiene aprobados, tiene que ir a la pestaña de User Administrator, Update Access, poner el Site ID y seleccionar que lo solicita, ¿de acuerdo? Lo mismo, si pasan más de 72 horas, hay que llamar al soporte de Broadcom para que lo aprueben. Cuando el cliente final ya ha hecho todo, tiene el Site ID solicitado, aprobado y tiene todos los permisos de administrador, entonces es cuando vosotros, partners, si vais a gestionar las licencias de este cliente, tenéis que solicitarle a él que os diga el código del Site ID, añadirlo vosotros en vuestro usuario y entonces será el cliente final quien os autorice el acceso al Site ID. Para que os lo autorice, tiene que entrar en My Tools, Registration Request, verá la solicitud y aparecerá el icono del lápiz. En el icono del lápiz entra y aprueba o rechaza vuestra solicitud, ¿de acuerdo? Si necesitaseis más permisos, entonces lo mismo, entráis de la manera en la que os he dicho anteriormente para solicitar los permisos de producto de administrador y entonces el cliente tendrá que entrar en User and Permissions. Allí os aprobará los permisos que os quieran otorgar, ¿de acuerdo? Una vez todo esto está completado, ya todos vais a ver las licencias. El cliente ya ve sus licencias y vosotros veréis las licencias de vuestros clientes para poder gestionarlas. Todo esto se ve en el portal de soporte. Entonces, volvemos un poco al principio.
Y ahora vamos a hablar del portal de partner. Luego entraremos también en el portal de soporte, pero el portal de soporte ahora, ya sabiendo cómo funciona el tema de visualizar el licenciamiento, pasa un poco más a segundo plano. Entonces, en el portal de partner, si queréis lo vemos en directo para que os cuente un poco cuáles son los recursos que tenéis, ¿vale? Vamos a entrar y, a ver, lo tengo aquí, voy a compartir pantalla. De acuerdo, entonces, vamos al portal de partners. De acuerdo, entonces estamos en el portal de partners. No voy a centrarme mucho porque creo que ya la mayoría de vosotros habréis entrado, por lo menos en este portal, para ya sea el registro de oportunidad o curiosear un poco dentro de él. Pero para los que no lo hayáis visto, os sitúo un poco rápidamente cuáles son los recursos que tenéis aquí. En un primer lugar, está la parte de comunicaciones. En esta parte todos los anuncios de Broadcom están guardados, newsletter, acceso a blog, anuncios previos si necesitáis algún tipo de justificación o tenéis algún tipo de duda de qué ocurrió en ese momento. Luego está la parte de educación, que esta es muy interesante porque es donde, si decide entrar, aquí, es la parte en la que podréis acceder para conseguir las certificaciones, ¿de acuerdo? En esta parte es un poco explicatoria. Es importante este link, el de Learning Broadcom, porque os lleva a la parte en la que podréis conseguir vuestros certificados. Pero nos centramos un poco ahora en esta parte en la que se ven los diferentes productos que van a tener o ya tienen las formaciones disponibles. En este caso, Cloud Foundation lo hicimos, me parece, en mayo, el bootcamp para conseguir los certificados, y ahora próximamente tendremos el de Tanzu, ¿de acuerdo? Como veis, también está Applications and Network Security y Software Defined Edge. Se irán añadiendo, pero bueno, vamos poquito a poquito. Ya sabéis que Broadcom aún sigue en construcción y en desarrollo. Entonces, es importante que sepáis ya dónde están cada cosa, pero bueno, que seáis conscientes de que también aún falta camino para tener toda la información disponible. Por otro lado está el apartado de eventos. Aquí tenemos el calendario. También se publican los próximos webinars que hacen desde VMware. Entonces, este también es interesante tenerlo identificado. Tenemos la parte de marketing. Aquí también se podrá ver los recursos de marketing que haya disponibles. Vamos a echarle un ojo. Y en este caso tenemos allá unas presentaciones que son ayudas para la venta. No sé si tal vez os recordaréis que en VMware hicimos mucho foco en explicaros qué eran los Road to Market. Entonces esto es algo muy parecido. Son recursos para ayudaros a la hora de presentar o vender o estrategia. Entonces también es muy interesante y se van a seguir desarrollando y se van a ir publicando. Una parte muy conocida por la mayoría de vosotros será la parte de Deal Registration, en la que accedéis y podéis hacer el registro de oportunidad. En este cuadrado tenemos soporte. Por otro lado, en estos apartados será la parte de información sobre el programa de canal. Hay presentaciones, están las preguntas más comunes y sus respuestas. Entonces también, si necesitáis algún tipo de información o informar a vuestros equipos, aquí también hay mucha información disponible. Market Developed Funds es para solicitar recursos de marketing. Por otro lado, el Manufacturer Letter Authorization es vuestro certificado de partners. Algunos de vosotros lo necesitáis en algunas ocasiones, entonces aquí es la manera de solicitarlo. Nos han dicho que si no os llega, lo volváis a solicitar, ¿vale? No sabemos qué equipo exactamente es el que gestiona estas solicitudes, pero vuestros comerciales no pueden verlo ellos. Entonces ellos solo lo ven una vez os lo han hecho llegar a vosotros, por lo cual si no os ha llegado a vosotros, por favor tenéis que volver a rellenar el formulario, ¿de acuerdo? Este apartado es para Strategic y este para solicitudes multi-reseller. Por otro lado, es importante que sepáis que está el Incumbent Partner Removal Request. Este apartado es para en el caso de que tenga que haber una modificación por parte del cliente final de que el partner incumbente, se tiene que solicitar a través de este formulario, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los
partes más importantes que en vuestro día a día puede que necesitáis. También quería mencionaros que está la herramienta de End Customer Lookup. Esta herramienta os ayuda, bueno, os ayuda a todos para identificar el cliente final si está registrado o buscar su ERP, que este ERP es su número de cliente. Este número de cliente a veces lo necesitáis en el caso de que tengáis que enviar un registro de oportunidad o tengáis que solicitar algún, o por ejemplo, el Manufacturer Letter, vuestro certificado como partner, también me parece que también, uy, alguien tiene el micro abierto. También me parece que os lo solicita, por lo cual ya sabéis, por ejemplo, ponéis aquí España y un ejemplo que todos podemos saber es Inditex. Inditex, pues lo buscamos, le damos a buscar y aquí nos aparecería el nombre de la compañía, el End Customer ID y bueno, información del cliente que todos podemos acceder, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por esta parte ya estaría todo. También se puede ver los listados de precio y aquí en esta parte pues es un poco más información y noticias de Broadcom, ¿de acuerdo? Y por último, si no me como ya el tiempo y no le dejaré a Fernando, la parte de soporte. Ahora la vemos rápidamente, las pinceladas principales para que tanto vosotros como vuestros clientes sepáis más o menos ubicaros. Sería Entitlements, ahí es donde se ven las licencias. Como os he dicho, este Site ID es el de Arrow. No, los clientes si soporte le da este Site ID no es correcto porque no van a ver sus propias licencias. Si se abren los desplegables, se va abriendo información, se podrán descargar las licencias, ver información sobre los contratos. Por otro lado, muy importante, My Cases. Esta es la parte de abrir un caso de soporte. Se abrirá esta página de Volken, en la que a ver si nos la consigue abrir rápidamente y os enseño cómo abrir un caso de soporte. A veces abrir un caso de soporte es importante si tenéis un problema en el que tiene que haber una explicación o ponéis pantallazos, si aunque desde el caso de soporte no os contesten, cuando llaméis a soporte sí que os dirán tenéis un caso abierto y entonces sí que podréis decirle sí, el caso es estos números. Le daríais aquí a Create Case y vais rellenando la información que os solicitan, ¿de acuerdo? Esto muy sencillo, pero es importante que lo tengáis en cuenta. Y por otro lado, lo importante sería My Tools, en este caso sería para los administradores de licencias. Documentation es acceso a información sobre productos de Broadcom, productos, procedimientos, información tanto de portal. Y luego también Trials y Beta, perdón, he ido un poco por un orden un poco loco, pero Trials y Beta sería donde podréis descargar los licenciamientos demo, digamos. Es un procedimiento un poco peculiar, no me voy a entrar ahora en ello, pero tanto mis compañero Eduardo os lo podrá explicar y si tenéis alguna duda nos escribís, ¿de acuerdo? Y también tarda mucho en cargar, es una nota importante a tener en cuenta. Creo que con esto ya estaría todo, si no voy mal. Y le doy paso a mi compañero Fernando. Si tenéis dudas, las vamos a resolver después, ¿de acuerdo? Dejamos que Fernando haga su parte y continuamos y resolvemos dudas. Vamos allá. Bueno, mi parte va a ser un poco más sencillita quizás que la de Carol. Ya es casi más un tema de refresh, ¿no? Que ya casi todos conocemos, porque claro, este programa de canal ya lleva ya varios meses andando, ¿no? Es verdad que en algunas partes quizás no vamos a ahondar demasiado. ¿Por qué? Porque realmente ahora a fin de mes termina el fiscal year del fabricante y claro, por ejemplo, el tema del partnership, de cómo de los niveles y tal, no tenemos una constancia 100% de si va a cambiar algo o no. Entonces tampoco vamos a entrar mucho en eso, pero sí que vamos a hablar de generalidades que casi todos conocemos, ¿no? Como sabemos, con la entrada de Broadcom, pues se simplificó drásticamente, como les encanta decir, todo el portfolio, ¿no? Donde antes era pues esa típica oferta de
un vSphere con vCloud Foundation, con vSAN, ARIA. Ahora pues todo se paquetizó realmente, ¿no? En casi en tres patas, realmente, tres verticales. Y luego, pues desde la parte de Foundation es donde podemos añadir esos add-ons como el del vSAN, ¿no? Se simplificó bastante. De todas formas, ya, pues eso es verdad que casi todos lo conocemos y si no, como siempre podemos agendar las tenemos prácticamente semanalmente con casi todos nuestros partners, pues esas pequeñas reuniones, pinceladas en las que en media hora le decimos lo que necesitan saber un poco para ir al cliente, ¿no? Las tres líneas básicas al menos con el equipo comercial, así que seguimos con ellos, lo que necesitéis, ahí estamos, ¿no? Esta slide al final lo que viene a representar es que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Todo, o sea, en nuestro territorio, en España, al final tenemos una base instalada gigantesca en la que poco a poco, en estos 3 años aproximadamente, antes el modelo de venta era de 1, 3 o 5 años, ¿no? En cuanto al soporte, en estos años, pues ya sea este año, el que viene y tal, pues va a ir muriendo mucho soporte que no va a poder renovarse, ¿no? Es verdad que muchos clientes, a lo mejor en algunos casos de algunos clientes, pues le puede valer tener esa licencia perpetual y puede seguir utilizándola, evidentemente sin ningún tipo de soporte, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Seguridad, nuevas versiones, cualquier caso, ¿no? Cualquier caso de soporte no puede abrir nada, pero a algunos les valdrá. Realmente a la mayoría de las empresas que quieran un mínimo sus datos y tengan en cuenta pues la continuidad del negocio, pues van a tener que pasar al nuevo software, ¿no? Al nuevo licenciamiento, a la parte de, por suscripción, ¿no? Entonces, debemos estar atentos a todo eso porque es algo que va a ir paulatinamente estos años, esa base gigantesca que hay instalada en España, pues migrando, ¿de acuerdo? Para que estemos atentos, simplemente. Nosotros, desde nuestro departamento, creo que aquí la mayoría lo habéis sufrido, recibido, y si no, pues alguien de vuestra empresa, estamos siendo proactivos y enviando a toda nuestra base, pues oye, tienes este quarter, tienes 30 renovaciones pendientes de tu cliente A, B, C y D, ¿no? Tal como el mail como les estamos enviando, ¿no? Con una breve explicación sobre cuándo conviene más estándar, Essential Plus y demás, porque es verdad que al final es la base un poco de la pirámide, pero realmente es el 60 o entre el 60 y el 80% de las operaciones en España, ¿no? Al final pues es un país de pymes, ¿no? En el que, bueno, nos puede valer en la mayoría de las ocasiones. Ahora lo veremos de todas formas en una siguiente slide cómo queda la pirámide, aunque casi todos lo sabéis, ¿no? Aquí voy a hablar de un tema y me van a permitir que tampoco entre demasiado, aparte de por querer ser breve, es porque es un tema que realmente cuando hay una duda en la parte de los OEM, y esto vamos a entrar porque siempre sale, ¿no? En todos los webinars, en todas las conversaciones, ¿no? El tema de los OEM y tal, ¿no? Nosotros aquí lo que voy a hablar es lo que sabemos y lo que podemos decir, ¿no? Al resto de preguntas o algo más allá, pues hay que hablarle a los emisadores, evidentemente, ¿no? Con quien tengamos la licencia. Lo que sabemos, lo que sabemos es que los emisadores pueden vender siempre ligado a su hierro, o sea, en un proyecto en el que hay hardware, pueden vender esos emisadores ligados a ese hardware y solo la parte alta de la pirámide, que es Foundation y vCloud Foundation. No está permitido, no pueden vender ni estándar ni Essential Plus, ¿de acuerdo? Eso es lo que sabemos. Luego, además, para toda la transformación, para toda esa renovación, siempre hablando de renovación entre comillas, ¿no? De toda esa base instalada OEM, el emisador puede pasar a suscripción, renovar ese software que hay instalado siempre y cuando todo el hardware que esté debajo sea de ese emisador. Si hay una mezcla de hardware, ¿no? El caso típico de empresa grande que tiene 3 servidores, no me gusta decir marcas, pero voy a decir algunas, Dell y 2 de Lenovo, ahí tendría que pasar por canal, ¿no? Tendría que pasar por el canal de reselling, tendría que pasar por nosotros porque ya no podría serlo ese emisador al haber un mix de emisadores, ¿de acuerdo? Eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Repito, esto es lo que nosotros sabemos y lo que podemos decir. Si hay más preguntas en la parte de OEM, pues evidentemente a ellos, ¿no? Como sabemos, y ya creo que a estas alturas todos o casi todos lo sabemos,
el 60, entre el 60 y el 80% de las operaciones del día a día en un país como el nuestro de pymes, ¿no? Está aquí en estas tres ediciones. Más arriba tenemos el Bicloud Foundation, como sabemos, pero claro, Bicloud Foundation es verdad que se reserva a una serie de empresas en España que necesitan, bueno, necesitan muchos requisitos, ¿no? El Essential Plus, como siempre, se mantiene en cuanto al número de servidores y número de procesadores, pero es verdad que se añade esos 96 cores, ¿no? Se añade esa, podemos llamarlo limitación de alguna manera, de 96 cores, ¿no? Que antes no teníamos, antes eran procesadores, punto. Ahora entonces, todos estos proyectos que tenemos de menos de 68 cores, probablemente, bueno, probablemente no sea mejor en todos los aspectos llevarlo a estándar cuando vamos a hacer ese renew, ese paso a la suscripción del cliente. ¿Por qué? Porque a nivel de precio y a nivel por supuesto, de características técnicas, el estándar tiene más, ¿no? Y como ya todo tiene su propio vCenter embebido, y además tanto la edición estándar como la Foundation permiten hacer son escalables y desescalables, ¿no? Se puede, pues tienes 64 cores y el año que viene puedes tener 80, ¿no? Entonces, en muchos casos nosotros recomendamos más el licenciamiento estándar versus el Essential Plus, ¿no? De todas formas, como sabéis, pues en todos los casos nosotros estamos pidiendo la base, ¿no? Lo que tiene el cliente instalado, ese número de servidores, número de procesadores y número de cores por procesador para proporcionarles el escenario más adecuado, ¿no? No ir a lo básico, ¿no? Porque si nos quedamos con lo básico es un Essential Plus o un Essential incluso de los antiguos Essentials que ya no existen, como sabemos, se sustituye por un Essential Plus. Y es verdad que en muchos casos estamos sobredimensionando en cuanto a precio, ¿no? Pues nosotros hacemos ese trabajo de ver cuál es la mejor solución al respecto en todas nuestras ofertas. No se salva ni una, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hablar un poco, aunque ya todos lo sabemos, del Deal Registration, ¿no? Como vimos antes en la parte de mi compañera Carolina, donde se registran las ofertas. Siempre tenemos que tener en cuenta que actualmente solo pueden registrar ofertas a partir de todos los partners que sea a partir de Select, ¿no? Hay una parte de base que es Registre que no tiene acceso a ese registro de ofertas. Siempre debemos tener claro, aunque yo creo que ya, como me repito muchas veces, lo sabemos, pero por machacarlo un poco, ¿no? Siempre podemos, el registro es siempre a partir de 25.000 dólares, ¿vale? Siempre a partir de 25.000 dólares. Lo que tendremos es, si pedimos una oferta de más de 25.000 dólares, tendremos de base siempre ese estándar discount, que sería del 10%. Y luego, si conseguimos ese deal registrado y lo tenemos y tal, y está pues comprobado, pues ya subimos a ese full discount, ¿no? Donde que seríamos y tenemos la tranquilidad de que vamos a tener siempre 10 puntos por encima del resto, ¿no? De protección en esa operación, porque solo lo puede tener un partner, ¿no? Al principio, en los primeros webinars que tuvimos al respecto, la verdad, yo no era, o era ciertamente pesimista acerca de cómo se iba a aplicar esto en el día a día de una manera en la que evitemos la picaresca, bla, 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 y la verdad es que no lo veía. Y ciertamente en el día a día nos ha demostrado que se está llevando a cabo sin mayores problemas. Sí que es verdad que en temas tiempos estamos teniendo un problema, lo seguimos teniendo. O sea que eso no hay que esconderlo porque es una realidad. Pero es verdad que no han habido muchos problemas en cuanto al incumbency, al tema de registros. ¿Por qué? Porque al final hay un equipo muy potente detrás de Broadcom que ve la operación desde arriba, ¿no? Tanto en la parte del partner, todos los partners tenéis asignado un account manager, pero después es que el cliente final también tiene un account asignado, ¿no? Entonces tienen una visibilidad total y no están habiendo ningún tipo de problemas en ese aspecto, ¿no? El full channel discount, como veíamos, es ese 20%, eh, que en la parte de menos de 25.000 dólares lo tenemos todos por defecto, ¿de acuerdo? Porque ahí no hay ningún tipo de protección, como sabemos, Brosco no protege a nadie por debajo de 25.000 dólares. Por encima de 25.000 dólares, lo que hablamos, el que todo el mundo va con un estándar discount, que sería del 10%,
Y luego quien tenga esa oportunidad, el único que tenga esa oportunidad, si la tiene alguien registrada, pues tendría ese 20%. Luego vamos a ver ese caso que quizás crea un poco más de controversia, que es el sector público, ¿no? Que al final es un poco distinto al resto, ¿no? En la última diapositiva. El sector público tenemos que tener claro que al final todo es de cara al fabricante, todo es licencia nueva, no existe un incumbency como tal, más allá del que primero que entra es el que gana, ¿de acuerdo? El primero que registra es el que tiene la oportunidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ser? Muy ágiles cuando estamos con nuestro cliente y es un sector público y sabemos que va a sacar una licitación o que está planeando una licitación, pues ser los primeros, básicamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque después ya a pliego publicado no se está aprobando ningún tipo de deal porque carece de sentido a nivel de negocio realmente, ¿no? En casos muy excepcionales, por lo que sea, argumentándolo el partner con el account manager, se ha conseguido, pero casos muy, muy, muy excepcionales, pero la generalidad es que no se aprueba ningún tipo de descuento si ya el pliego está publicado, porque, pues eso, ¿no? Siempre aquí estamos hablando y tenemos que tener claro que VMware ha dividido por segmentos, ¿no? Con la entrada de Broadcom tenemos el segmento comercial es el que llevamos desde distribución directamente, ¿no? Luego está Corporate y Strategy. En España no son tantas cuentas, son alrededor de 100 cuentas o algo así, que pertenecen a estos segmentos en los que nosotros dependemos, y muchos lo estamos sufriendo, ¿no? Tenemos varias operaciones, evidentemente, en las que lo estamos sufriendo. Dependemos de un account que es el que lleva la relación directa con esa cuenta, ¿no? Cuando son cuando no son comercial, o son corporate o son strategy. Entonces, aquí es verdad que en las cuentas, todo lo que estamos hablando aquí es desde el punto de vista del comercial, que es lo que puede llevar distribución directamente. El resto siempre sigue otro road to market en el que dependemos de ese account para precios, para productos. En determinadas cuentas solo se posiciona, por ejemplo, vCloud Foundation, porque al final son las guías, o sea, las guías principales del fabricante en cuanto a estrategia es vCloud Foundation, ¿no? Entonces, en determinadas cuentas solo se posiciona ese producto, con lo cual dependemos y pedimos disculpas porque muchas veces, pues claro, al no estar de nuestra mano tenemos que tirar y tirar y tirar y dependemos en tiempo, se nos va muchas veces pues por esa dependencia, ¿no? Del account que lleva esa cuenta final, que está en contacto directo con ese cliente final. Aquí, más o menos, como dije, resumimos mucho. ¿Por qué? Porque, pues por lo comentado, ¿no? Puede que de cara a noviembre, o sea, evidentemente no sé nada, no sabemos nada, ¿no? Pero puede que de cara a noviembre, con la entrada del nuevo fiscal year, cambie algo, alguna pequeña cosa del programa de canal. Lo que nos transmiten es que es continuidad, ¿de acuerdo? O sea, que si hay cambios, entendemos que serán pequeños cambios, pero como siempre daremos otro webinar hablando de ello al respecto, si ha ido algún cambio aparte de nuestros webinars programados. Y vuelvo y repito, porque es algo con lo que nosotros nos sentimos muy cómodos y nos gusta mucho, hacer ese engagement con todos ustedes y tener esos webinars con el equipo comercial o con quien considere interno, ¿no? En sesiones de media hora conseguimos muchísimo, porque muchas veces, claro, evidentemente tenemos un equipo comercial en el que está con 60 marcas, o bueno, las que sean, y no se puede abarcar todo VMware, a no ser que estés dedicado plenamente a ello y que somos pocos los que podemos estar dedicados plenamente a ello.